Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una obra que representa la esperanza en medio de la transformación espiritual, El Purgatorio de Dante Alighieri, la segunda parte de su monumental Divina Comedia. Después de haber descendido por los oscuros círculos del infierno, Dante nos lleva ahora a una montaña sagrada en el hemisferio sur, donde las almas no sufren castigos eternos, sino que emprenden un proceso de purificación. El purgatorio es, fundamentalmente, una obra sobre la segunda oportunidad, sobre el crecimiento personal y sobre cómo podemos transformar nuestros defectos más profundos en virtudes. A diferencia del infierno, donde reinaba la desesperanza, aquí encontramos música, belleza y, sobre todo, la certeza de que cada esfuerzo nos acerca más a nuestro mejor yo. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave que nos revelarán cómo esta obra maestra del siglo XIV puede iluminar nuestro camino hacia el crecimiento personal en pleno siglo XXI. Desde las 7 terrazas donde se purifican los pecados capitales hasta el encuentro con Beatriz en el paraíso terrenal, descubriremos que el viaje de Dante es, en realidad, el viaje de todos nosotros hacia una versión más auténtica y plena de quienes somos. Así que acompáñenme en esta ascensión hacia la luz, donde cada paso es una lección de vida que trasciende los siglos. Imaginen por un momento que tuvieran un mapa detallado de todo lo que necesitan trabajar en ustedes mismos para convertirse en la mejor versión de quienes son. Esto es precisamente lo que Dante nos ofrece con la estructura del purgatorio, un modelo arquitectónico perfecto del desarrollo personal. La montaña del purgatorio se divide en 3 secciones fundamentales que reflejan las etapas del crecimiento humano. En la base encontramos el antepurgatorio, una especie de sala de espera donde están quienes se arrepintieron tardíamente o fueron excomulgados. Esta zona representa ese momento crucial en nuestras vidas cuando finalmente reconocemos que necesitamos cambiar, pero aún no hemos desarrollado la disciplina para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Sabemos que debemos dejar un hábito tóxico, mejorar una relación o cambiar de trabajo, pero seguimos posponiendo la decisión. El corazón de la montaña lo constituyen las 7 terrazas, cada una diseñada para purificar uno de los pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Pero aquí está lo fascinante: Dante organiza estos niveles de manera psicológicamente brillante. Los primeros 3 niveles tratan del amor mal dirigido hacia otros, los aspectos de nosotros que dañan nuestras relaciones. Le sigue la pereza, que representa el amor deficiente o la falta de pasión por vivir plenamente. Finalmente, los últimos 3 niveles abordan el amor excesivo hacia cosas buenas pero mal priorizadas. En nuestra vida moderna, esta estructura cobra una relevancia sorprendente. Pensemos en alguien que está trabajando en su desarrollo profesional y personal. Primero necesita superar la soberbia que lo lleva a subestimar a sus colegas, luego la envidia que lo consume cuando otros obtienen promociones, después la ira que explota cuando las cosas no salen como espera. Una vez que ha trabajado estos aspectos relacionales, puede enfrentar su pereza, esa tendencia a procrastinar en proyectos importantes. Finalmente, puede equilibrar su relación con el dinero, la comida y los placeres, no eliminándolos, sino encontrando la medida justa. La genialidad de Dante radica en mostrar que el crecimiento personal no es caótico sino sistemático. Cada terraza requiere que el alma complete un proceso específico antes de avanzar. En términos modernos, esto equivale a dominar una habilidad emocional antes de pasar a la siguiente. No puedes trabajar efectivamente en tu tendencia a la gula si aún no has resuelto tu problema con la ira, porque la primera suele ser una consecuencia de la segunda. Al final de la montaña encontramos el paraíso terrenal, que representa ese estado de equilibrio y autenticidad que alcanzamos cuando hemos integrado todas estas lecciones. No es la perfección, sino la armonía entre todos los aspectos de nuestro ser. Es el momento en que Virgilio, que simboliza la razón y el conocimiento humano, debe despedirse, porque para los niveles más altos de crecimiento necesitamos algo más que lógica, necesitamos amor, intuición y conexión espiritual, representados por Beatriz. Una de las ideas más revolucionarias del purgatorio es que el crecimiento personal requiere participación activa. A diferencia del infierno, donde las almas sufren pasivamente castigos eternos, en el purgatorio cada alma participa conscientemente en su proceso de transformación. Esto anticipó por siglos lo que hoy conocemos como desarrollo personal consciente y terapia activa. Cuando Dante describe cómo las almas en cada terraza realizan ejercicios específicos de purificación, está presentando un concepto que la psicología moderna ha validado completamente: el cambio verdadero requiere práctica deliberada y repetición consciente.
Los soberbios cargan pesadas piedras que los obligan a caminar encorvados, mirando hacia el suelo, aprendiendo humildad a través de la experiencia física. Los envidiosos tienen los ojos cosidos con alambre dorado y escuchan constantemente ejemplos de amor generoso. Traslademos esto a nuestra realidad contemporánea. Imaginen a alguien que lucha contra la arrogancia en su trabajo. En el modelo dantesco, no basta con reconocer intelectualmente que es arrogante. Necesita cargar la piedra de práctica consciente, tal vez dedicar tiempo cada día a escuchar genuinamente a sus colegas, o tomar tareas que considera por debajo de su nivel para recordar que todo trabajo digno tiene valor. El peso de esta práctica inicialmente es incómodo, pero gradualmente desarrolla el músculo emocional de la humildad. La brillantez de Dante está en mostrar que cada pecado requiere una medicina específica. Para la envidia, la cura no es la competencia, sino el desarrollo de la capacidad de celebrar genuinamente los éxitos ajenos. En términos modernos, esto equivale a entrenar activamente la gratitud y la abundancia mental. Una persona envidiosa podría practicar diariamente el ejercicio de encontrar algo que admirar en alguien que considera su competencia y expresarlo verbalmente. Lo que resulta particularmente moderno en la visión de Dante es su comprensión de que el cambio emocional requiere tanto trabajo mental como físico. Los iracundos caminan envueltos en humo espeso, experimentando la ceguera que produce su propia ira. Esto es puro entrenamiento mindfulness, aprender a reconocer cuando el humo de la ira nubla nuestro juicio y desarrollar la paciencia para esperar a que se despeje antes de actuar. El aspecto más transformador de este modelo es que cada alma en el purgatorio puede elegir cuando está lista para avanzar al siguiente nivel. No hay un tiempo fijo de castigo, sino que el progreso depende del trabajo interior genuino. Esto se refleja en el momento dramático cuando toda la montaña tiembla porque un alma ha completado su proceso y está lista para ascender. En nuestra vida, estos son esos momentos de breakthrough donde de repente sentimos que hemos superado un patrón destructivo que nos acompañaba desde hace años. La metodología dantesca también reconoce que el crecimiento no es lineal. Cada terraza presenta ejemplos tanto de la virtud a desarrollar como del vicio a superar. Esto es profundamente realista, para cambiar necesitamos tanto modelos positivos como recordatorios de las consecuencias negativas de nuestros patrones destructivos. Un adicto en recuperación necesita tanto inspiración de personas que han logrado la sobriedad como recordatorios claros de hacia dónde lleva la adicción. Lo más hermoso de esta perspectiva es que transforma completamente nuestra relación con el sufrimiento del crecimiento. Dante nos muestra que la incomodidad del cambio no es una señal de que algo está mal, sino la evidencia de que algo está funcionando. Como las almas que cantan mientras realizan sus ejercicios purificadores, podemos encontrar alegría incluso en el esfuerzo del crecimiento cuando sabemos que cada paso nos acerca a nuestra versión más auténtica y libre. En un mundo donde el liderazgo parece reducirse a métricas de productividad y resultados financieros, Dante nos presenta en la figura de Catón de Útica un modelo revolucionario de lo que significa liderar con propósito auténtico. La elección de Catón como guardián del purgatorio es, sin duda, una de las decisiones más audaces y controvertidas de toda la Divina Comedia, y su significado trasciende completamente los límites de la literatura medieval para hablarnos directamente a nosotros, líderes del siglo XXI. Catón de Útica fue un político romano que, en el año 46 a.C., eligió quitarse la vida antes que vivir bajo la tiranía de Julio César. Para muchos, esta decisión podría parecer extrema, pero Dante ve en ella algo profundamente transformador, la demostración de que existe algo más valioso que la propia supervivencia, y ese algo es la libertad de conciencia. Cuando Virgilio presenta a Dante ante Catón, le dice, libertad va buscando, tan valiosa, como sabe quién por ella da la vida. Esta frase encierra una verdad que todo líder moderno debería comprender: el verdadero liderazgo no consiste en conservar posiciones de poder, sino en mantener la integridad de nuestros principios. En nuestro contexto empresarial y profesional actual, ¿cuántas veces vemos líderes que comprometen sus valores fundamentales para mantener sus posiciones? ¿Cuántos ejecutivos permanecen en silencio ante prácticas cuestionables porque temen perder sus empleos? ¿Cuántos emprendedores traicionan la misión original de sus empresas por presiones del mercado o de los inversores? Catón nos enseña que existe un punto donde la coherencia personal debe prevalecer sobre cualquier beneficio externo, y que este punto no es negociable. La genialidad de Dante está en colocar a este personaje histórico, que era pagano y que se suicidó, en el umbral del reino de la salvación. Esto era escandaloso para la teología medieval, pero Dante entendía algo que nosotros, como profesionales modernos, necesitamos redescubrir: que la autenticidad moral trasciende las etiquetas.
Las afiliaciones y las expectativas sociales. Catón representa la libertad interior, esa capacidad de tomar decisiones basadas en principios profundos y no en conveniencias momentáneas. En términos de liderazgo contemporáneo, Catón encarna lo que hoy llamaríamos liderazgo basado en valores. Es ese CEO que renuncia cuando se da cuenta de que la empresa está violando sistemáticamente sus principios éticos. Es ese manager que se opone a despidos injustificados aunque eso pueda costarle su carrera. Es ese emprendedor que rechaza inversiones que comprometerían la misión social de su startup. Es ese empleado que denuncia prácticas corruptas aunque sepa que será marginado por sus colegas. La lección más poderosa que Catón nos enseña es que el verdadero poder no reside en lo que podemos controlar externamente, sino en lo que elegimos hacer con nuestra capacidad de elección. Su función como guardián no es castigar, sino preparar. No grita órdenes ni impone su autoridad por la fuerza, simplemente representa un estándar de integridad tan elevado que las almas naturalmente se sienten inspiradas a purificarse antes de continuar su ascenso. En el mundo profesional moderno, este tipo de liderazgo se manifiesta cuando alguien es capaz de influir positivamente sin necesidad de títulos o posiciones jerárquicas. Son esos colegas cuya sola presencia eleva el nivel de las conversaciones, cuya ética de trabajo inspira a otros a dar lo mejor de sí mismos, cuya coherencia entre lo que dicen y lo que hacen crea un campo de influencia que trasciende cualquier organigrama. La paradoja más hermosa del personaje de Catón es que su negativa a comprometerse con el poder temporal lo convierte en el guardián de algo mucho más grande, la posibilidad de que las almas encuentren su camino hacia la autenticidad. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo más poderoso no es el que busca controlar a otros, sino el que los inspira a encontrar su propia versión más noble y auténtica. Si el infierno nos enseñó algo sobre el poder destructivo de la desesperación, el purgatorio nos revela una verdad aún más transformadora, que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que cambia radicalmente nuestra experiencia de la realidad. El contraste entre estos dos reinos no podría ser más dramático, y su aplicación a nuestras vidas contemporáneas es absolutamente revolucionaria. Recordemos la inscripción que Dante lee al entrar al infierno: abandonen toda esperanza a los que entran aquí. Esas palabras definen completamente la atmósfera infernal: gritos de desesperación, lamentos eternos, violencia sin sentido, oscuridad perpetua. Es un mundo donde el sufrimiento no tiene propósito, donde el dolor simplemente se multiplica sin ofrecer crecimiento ni transformación. ¿No le suena familiar? ¿Cuántas veces hemos estado en trabajos, relaciones o situaciones de vida donde parecía que no había salida, donde cada día era simplemente más de lo mismo sin esperanza de mejora? Pero cuando Dante emerge en las costas del purgatorio, todo cambia. Lo primero que escucha no son gritos, sino canto. Las almas que llegan en la barca celestial entonan el Salmo 114, In exito Israel de Egipto, que celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Esta no es una casualidad poética, es una declaración fundamental sobre lo que la esperanza puede hacer por nosotros. Cuando tenemos una visión clara de hacia dónde nos dirigimos y confiamos en que el proceso tiene sentido, incluso el trabajo más difícil se convierte en motivo de celebración. En nuestro mundo profesional y personal, esto se traduce en una diferencia abismal entre dos formas de abordar los desafíos. Imaginen a dos personas enfrentando el mismo proyecto difícil en el trabajo. La primera lo vive como una condena, se queja constantemente, ve cada obstáculo como una evidencia de que nada tiene sentido, transmite negatividad a todo el equipo y convierte cada día en una lucha agotadora. La segunda persona reconoce que el proyecto es desafiante, pero lo enmarca como una oportunidad de crecimiento, ve cada obstáculo como una lección que la está preparando para responsabilidades mayores. Su actitud positiva eleva a todo el equipo y encuentra maneras de celebrar incluso los pequeños avances. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la presencia o ausencia de esperanza dirigida hacia un propósito. Dante nos muestra que la esperanza verdadera no es optimismo ciego, sino la comprensión profunda de que nuestros esfuerzos actuales nos están llevando hacia algo valioso. Las almas del purgatorio cantan porque saben que cada paso, cada ejercicio de purificación, cada momento de incomodidad las acerca más a su objetivo final. Esta transformación se hace aún más evidente cuando consideramos el papel de la música en ambos reinos. En el infierno, los únicos sonidos son lamentos, gritos y el rechinar de dientes. Es el sonido del dolor sin propósito, del sufrimiento que no lleva a ninguna parte. En el purgatorio, en cambio, cada terraza tiene su propio canto sagrado, los soberbios recitan el Padre Nuestro, los envidiosos cantan las letanías de los santos, los iracundos entonan el Agnus Dei.
Cada canto está específicamente diseñado para contrarrestar el pecado que se está purificando, transformando el proceso de crecimiento en una experiencia musicalmente bella. En términos de crecimiento personal moderno, esto nos enseña algo fundamental sobre cómo abordar nuestros defectos y limitaciones. Podemos elegir experimentar nuestro proceso de mejora como una tortura sin fin, enfocándonos únicamente en lo que está mal en nosotros y castigándonos por cada recaída. O podemos elegir el enfoque del purgatorio, reconocer que cada paso en nuestro desarrollo personal, aunque sea incómodo, es parte de una sinfonía más grande que nos está llevando hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. La revolución de la esperanza que Dante propone no es ingenua. Las almas del purgatorio trabajan duramente, enfrentan desafíos reales y experimentan incomodidad genuina. Pero la presencia de la esperanza transformadora convierte ese trabajo en canto, esa incomodidad en crecimiento y esa dificultad en significado. En nuestras vidas profesionales y personales, cuando podemos conectar nuestros esfuerzos actuales con una visión clara de hacia dónde nos dirigimos, incluso las tareas más difíciles pueden convertirse en fuentes de energía y propósito. La música del purgatorio nos recuerda que la esperanza auténtica no niega la realidad del esfuerzo, sino que lo transforma en algo hermoso y significativo. Es la diferencia entre arrastrarse hacia nuestros objetivos y danzar hacia ellos, entre sobrevivir nuestro crecimiento y celebrarlo. Imaginen por un momento que tuvieran una aplicación en sus teléfonos que pudiera medir con precisión exacta su progreso en el desarrollo personal. Una app que no solo identificara qué aspectos específicos de su carácter necesitan trabajo, sino que también les mostrara en tiempo real cuánto han avanzado en cada área. Esto es exactamente lo que Dante nos presenta con el sistema de las 7 P grabadas en la frente del peregrino al entrar al purgatorio. Cuando el ángel guardián utiliza la punta de su espada para marcar 7 veces la letra P en la frente de Dante, cada una representando un pecado capital, soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria, no está simplemente siguiendo un protocolo celestial. Está estableciendo un sistema de medición que revoluciona completamente nuestra comprensión del crecimiento personal. Cada P es tanto un diagnóstico como una meta, tanto un recordatorio de trabajo pendiente como una promesa de liberación. Lo genial de este sistema es que combina autoconciencia con progreso medible. En nuestro mundo moderno, estamos obsesionados con métricas, pasos caminados, calorías quemadas, horas trabajadas, dinero ahorrado. Pero rara vez aplicamos esta misma precisión al desarrollo de nuestro carácter. Dante nos está mostrando que el crecimiento espiritual y emocional no solo puede ser medido, sino que debe serlo para que sea efectivo. Pensemos en cómo funciona esto en la práctica. Cada vez que Dante completa el trabajo necesario en una terraza, un ángel le borra una P de la frente y él inmediatamente se siente más ligero, más libre, más capaz de continuar. No es una recompensa abstracta o una promesa futura, es una transformación tangible e inmediata. Esto nos enseña algo fundamental sobre la motivación humana: necesitamos celebrar los avances graduales para mantener la energía necesaria para el cambio a largo plazo. En términos de desarrollo personal contemporáneo, este sistema nos invita a ser igualmente específicos y sistemáticos. En lugar de establecer objetivos vagos como ser mejor persona, el modelo dantesco nos empuja a identificar exactamente qué patrones destructivos necesitamos trabajar. ¿Es la tendencia a menospreciar a otros cuando nos sentimos inseguros? Esa es nuestra P de soberbia. ¿Es la incapacidad de celebrar genuinamente los éxitos ajenos? Ahí tenemos nuestra P de envidia. ¿Es la explosión automática cuando las cosas no salen como esperábamos? Esa es nuestra P de ira. La brillantez del sistema también radica en su orden progresivo. Dante no puede pasar a trabajar en su avaricia hasta que haya resuelto su problema con la ira, porque los pecados están interconectados psicológicamente. En el trabajo de desarrollo personal moderno, esto se traduce en la comprensión de que ciertos patrones emocionales son prerequisitos para otros. No puedes desarrollar verdadera generosidad si aún no has aprendido a manejar tu ira, porque la ira bloquea la capacidad de ver las necesidades reales de otros. Cada P borrada representa también un tipo específico de libertad recuperada. Cuando se borra la P de soberbia, Dante recupera la humildad que le permite aprender genuinamente de otros. Cuando desaparece la P de envidia, recupera la capacidad de sentir alegría por el éxito ajeno. Cuando se elimina la P de ira, recupera la serenidad que le permite responder en lugar de reaccionar. Este no es un proceso de supresión, sino de liberación auténtica. En nuestro contexto profesional y personal, podríamos imaginar nuestras propias P invisibles.
Ese momento en una reunión cuando sentimos la necesidad compulsiva de demostrar que somos más inteligentes que el presentador, ahí está nuestra P de soberbia activándose. Esa sensación punzante cuando un colega recibe el reconocimiento que creíamos merecer, nuestra P de envidia tomando control. Esa explosión interna cuando el tráfico nos hace llegar tarde, nuestra P de ira dominando nuestra respuesta. El sistema de Dante nos enseña que el autoconocimiento sin acción es estéril, pero la acción sin autoconocimiento es caótica. Las P nos dan un mapa específico de qué trabajar y en qué orden, mientras que el borrado progresivo nos asegura que el cambio es posible y medible. Es un sistema de tracking del alma que hace el crecimiento personal tan preciso y motivador como cualquier aplicación de fitness, pero infinitamente más transformador. En una época donde la cultura de la victimización parece dominar el discurso público, donde constantemente buscamos a quien culpar por nuestros problemas y limitaciones, Dante nos presenta uno de los discursos más poderosos sobre responsabilidad personal jamás escritos. Y lo hace a través de un personaje aparentemente menor, Marco Lombardo, un cortesano lombardo que se encuentra en la tercera terraza del purgatorio, envuelto en el humo que purifica la ira. La elección de este personaje para uno de los discursos más importantes de toda la Divina Comedia no es casual. Marco no es un filósofo famoso, ni un teólogo renombrado, ni siquiera un rey o papa. Es simplemente un hombre de corte que, a través de su experiencia práctica de la vida, ha llegado a comprender una verdad fundamental, que culpar a las circunstancias externas por nuestros fallos es la forma más segura de permanecer atrapados en ellos. Cuando Dante le pregunta por qué el mundo está tan lleno de maldad y carece de virtud, Marco le da una respuesta que resuena con una claridad cristalina a través de los siglos. Vosotros los que vivís atribuís toda causa al cielo, como si éste moviera todas las cosas por necesidad. Si así fuera, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no sería justo que existiera gozo para el bien y llanto para el mal. En otras palabras, si todo estuviera predeterminado, si fuéramos simplemente víctimas de las circunstancias, entonces no tendría sentido hablar de responsabilidad, crecimiento o transformación. Esta enseñanza es revolucionaria porque ataca directamente la tendencia humana más destructiva, la externalización de la responsabilidad. En nuestro mundo contemporáneo, esta tendencia se ha intensificado exponencialmente. Culpamos a nuestros padres por nuestros problemas emocionales, a nuestros jefes por nuestra falta de progreso profesional, a la sociedad por nuestras limitaciones, a la tecnología por nuestra falta de atención, a la economía por nuestra situación financiera. Y aunque es cierto que todos estos factores influyen en nuestras vidas, Marco Lombardo nos recuerda que tenemos algo que trasciende cualquier influencia externa, el libre albedrío. Marco explica que los cielos pueden influir en nuestros impulsos iniciales, es decir, reconoce que tenemos tendencias naturales, temperamentos específicos, inclinaciones heredadas, pero insiste en que tenemos libre voluntad que, si se fatiga en el primer combate con el cielo, después lo vence todo si es bien alimentada. Esta es una descripción perfecta de lo que hoy conocemos como neuroplasticidad y la capacidad de desarrollar nuevos hábitos neurológicos a través de la práctica consciente. En términos prácticos, esto se traduce en una transformación completa de cómo abordamos nuestros desafíos. En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, podemos preguntarnos cómo puedo responder a esto de una manera que me haga crecer. En lugar de buscar a quién culpar por nuestras limitaciones, podemos preguntarnos qué puedo hacer ahora mismo, con las herramientas que tengo, para mejorar mi situación. Marco también nos enseña algo crucial sobre la relación entre libertad y responsabilidad. La libertad verdadera no es la ausencia de obstáculos o la capacidad de hacer lo que queramos sin consecuencias. La libertad verdadera es la capacidad de elegir nuestra respuesta independientemente de las circunstancias externas. Es reconocer que entre estímulo y respuesta siempre existe un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elección. Esta filosofía tiene implicaciones profundas para nuestro crecimiento profesional y personal. Significa que podemos elegir ser emprendedores incluso en trabajos empleados, desarrollando una mentalidad de ownership sobre nuestras responsabilidades. Significa que podemos elegir ser líderes incluso sin títulos formales, influenciando positivamente a nuestros colegas a través de nuestro ejemplo. Significa que podemos elegir ser aprendices incluso en situaciones difíciles, extrayendo lecciones valiosas de cada experiencia. La enseñanza de Marco Lombardo no niega la realidad de las influencias externas, pero nos libera de ser esclavos de ellas. Reconoce que nacemos con ciertas tendencias, algunos somos naturalmente más impulsivos, otros más introvertidos, algunos más competitivos, pero nos recuerda que estas tendencias son puntos de partida, no destinos finales.
En última instancia, lo que Marco nos está diciendo es que somos co-creadores de nuestro destino. No controlamos todo lo que nos sucede, pero controlamos completamente cómo respondemos a lo que nos sucede. Y en esa respuesta, en esa elección consciente momento a momento, reside todo nuestro poder para transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Uno de los momentos más emotivos y significativos de toda la Divina Comedia ocurre cuando Virgilio debe despedirse de Dante en la cima del purgatorio. Esta separación no es simplemente un cambio de personajes en la narrativa, es la representación más poderosa que existe en la literatura sobre los límites inherentes del conocimiento humano y la necesidad de trascender la razón pura para alcanzar nuestro máximo potencial. Virgilio ha sido el guía perfecto durante todo el viaje por el infierno y el purgatorio. Ha mostrado una sabiduría práctica impecable, conoce cada terraza, cada alma, cada proceso de purificación. Ha protegido a Dante, lo ha consolado en momentos de miedo, le ha explicado la lógica detrás de cada castigo y cada ejercicio purificador. Representa todo lo mejor de la razón humana, es lógico, metódico, experimentado, compasivo y profundamente sabio. Pero cuando llegan al paraíso terrenal, a ese jardín del Edén que corona el monte del purgatorio, Virgilio debe detenerse. La razón de esta limitación nos enseña algo fundamental sobre nuestro propio desarrollo personal y profesional. Virgilio, por muy sabio que sea, representa el conocimiento que puede ser adquirido a través de la experiencia, el estudio, la observación y el razonamiento lógico. Es el mentor perfecto para ayudarnos a reconocer nuestros errores, a trabajar sistemáticamente en nuestros defectos, a desarrollar disciplina y a crear hábitos constructivos. Pero hay un punto en nuestro crecimiento donde la pura racionalidad ya no es suficiente. En el mundo contemporáneo, esto se manifiesta constantemente. Podemos estudiar todos los libros de desarrollo personal, asistir a todos los seminarios de liderazgo, analizar meticulosamente nuestros patrones de comportamiento, y aún así encontrarnos en un punto donde sabemos qué hacer pero no logramos hacerlo de manera sostenida. Es ese momento donde entendemos intelectualmente que debemos cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, pero nos falta algo más profundo que nos permita integrar esos cambios de manera auténtica y permanente. El momento de la despedida entre Virgilio y Dante es profundamente conmovedor. Virgilio le dice, no esperes más palabras mías ni señales, libre, recto y sano es tu albedrío, y sería un error no seguir lo que él te dicte. Por eso yo te corono y te mitro sobre ti mismo. Está reconociendo que ha llevado a Dante hasta el punto donde la razón puede llevarlo, pero que de aquí en adelante necesita una forma diferente de conocimiento. Esta transición refleja perfectamente lo que sucede en nuestro desarrollo personal cuando pasamos de la mejora basada en técnicas y estrategias a la transformación que viene de la conexión con nuestros valores más profundos, nuestro propósito auténtico y nuestra intuición interior. Hay decisiones en la vida que no pueden tomarse únicamente con análisis costo-beneficio, hay momentos donde necesitamos acceder a una sabiduría que trasciende lo puramente lógico. En el contexto profesional, esto se traduce en la diferencia entre ser un buen técnico y ser un verdadero líder visionario. La razón nos puede enseñar a gestionar equipos, a optimizar procesos, a analizar mercados y a tomar decisiones basadas en datos. Pero la capacidad de inspirar a otros, de crear culturas organizacionales transformadoras, de innovar verdaderamente, requiere algo que va más allá del conocimiento técnico. Requiere la capacidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Virgilio también representa la limitación de quien, por muy sabio que sea, no ha experimentado personalmente la transformación completa que está guiando en otros. Es el consultor brillante que puede diagnosticar perfectamente los problemas de una empresa pero nunca ha construido una desde cero. Es el terapeuta que entiende todos los mecanismos psicológicos pero no ha navegado personalmente las aguas más profundas de la transformación espiritual. Es el profesor que domina toda la teoría pero no ha vivido la práctica integral. La genialidad de Dante está en mostrar que esta limitación no disminuye el valor inmenso de Virgilio. Sin su guía, Dante nunca habría llegado a este punto. Sin la disciplina, el conocimiento sistemático y la estructura que proporciona la razón, no podríamos acceder a niveles más elevados de conciencia y creatividad. Virgilio no falla, simplemente completa su función y reconoce humildemente cuando es momento de pasar el testigo. En nuestras vidas, esto se manifiesta cuando nuestros mentores racionales, sean libros, profesores, coaches o sistemas, nos han llevado tan lejos como pueden llevarnos, y debemos encontrar el coraje de dar el siguiente paso hacia territorio desconocido, guiados por una forma de sabiduría más intuitiva e integrada.
La despedida de Virgilio nos recuerda que el crecimiento auténtico siempre requiere la humildad de reconocer cuando necesitamos formas de conocimiento que van más allá de lo que ya dominamos, y la valentía de confiar en aspectos de nosotros mismos que la razón pura no puede controlar completamente. Cuando Dante finalmente llega a la cima del monte del Purgatorio, no encuentra un lugar de llegada, sino un lugar de nuevo comienzo. El paraíso terrenal, el jardín del Edén, no es el destino final del viaje, sino el estado de preparación para el ascenso verdadero. Esta distinción es fundamental para entender tanto la obra de Dante como nuestro propio proceso de desarrollo personal. El paraíso terrenal representa algo revolucionario, la posibilidad de recuperar nuestra autenticidad original. Dante nos está mostrando que todo el trabajo de purificación que hemos hecho en las terrazas del purgatorio no es para convertirnos en alguien nuevo, sino para redescubrir quiénes éramos antes de que las capas de condicionamiento, trauma, expectativas sociales y patrones destructivos cubrieran nuestra esencia auténtica. Este jardín es descrito como un lugar de belleza natural perfecta, donde fluyen dos ríos extraordinarios, el Eteo, que borra la memoria de los pecados cometidos, y el Eunoé, que restaura la memoria de las buenas obras realizadas. Esta es una de las metáforas más poderosas que existen sobre lo que significa la sanación integral. No se trata de suprimir o negar nuestro pasado, sino de cambiar completamente nuestra relación con él. El río Leteo nos enseña algo fundamental sobre el perdón y la liberación. No significa que olvidamos los hechos de nuestro pasado, sino que disolvemos la carga emocional destructiva que llevamos asociada a esos eventos. En términos modernos, podríamos decir que es liberarnos de la historia victimizante que nos contamos sobre nosotros mismos. Es dejar de definirnos por nuestros errores pasados y empezar a relacionarnos con ellos como experiencias de aprendizaje que han contribuido a nuestra sabiduría actual. El río Eunoé, por su parte, representa la recuperación activa de nuestra fuerza y capacidad. Muchas veces, en nuestro proceso de crecimiento personal, nos enfocamos tanto en lo que está mal que perdemos conexión con lo que está bien, con nuestros talentos naturales, con los momentos donde hemos actuado desde nuestra mejor versión. Este río nos recuerda que parte de la sanación implica reconectar conscientemente con nuestras fortalezas, victorias y momentos de gracia. En el paraíso terrenal, Dante se encuentra con Matelda, una figura femenina misteriosa que simboliza el estado de inocencia activa. A diferencia de la inocencia de la ignorancia, que es pasiva y vulnerable, esta es la inocencia de quien ha experimentado la complejidad del mundo pero ha elegido mantenerse conectado con la pureza de su esencia. Es la sabiduría que conserva la capacidad de asombro, la experiencia que no ha perdido la capacidad de amor incondicional. En nuestro contexto profesional y personal, Matelda representa a esas personas que han navegado los desafíos del mundo adulto, han construido empresas, han criado familias, han enfrentado traiciones, fracasos y pérdidas, pero mantienen una frescura interior, una capacidad de entusiasmo y una integridad que los hace magnéticos y profundamente efectivos. No han perdido su espontaneidad original, pero la han refinado a través de la sabiduría. El paraíso terrenal también nos enseña que la autenticidad recuperada no es un estado estático, sino dinámico. Es un lugar de preparación, no de estancamiento. Dante se encuentra allí con la procesión alegórica que representa la historia de la humanidad y la revelación divina. Esto nos muestra que la conexión con nuestra esencia auténtica no nos desconecta del mundo, sino que nos conecta más profundamente con el flujo evolutivo de la vida. En términos prácticos, llegar a nuestro paraíso terrenal personal significa alcanzar ese estado donde nuestras decisiones ya no están motivadas por miedo, carencia, necesidad de aprobación o patrones compulsivos, sino por una conexión clara con nuestros valores más profundos y nuestra visión auténtica de contribución al mundo. Es cuando nuestro trabajo se convierte en expresión natural de quienes somos, no en algo que hacemos para obtener validación externa. Este estado también se caracteriza por una integración natural entre quién somos en privado y quién somos en público, entre nuestros valores declarados y nuestras acciones cotidianas, entre nuestros talentos naturales y las responsabilidades que asumimos. Ya no hay fricción interna entre diferentes aspectos de nuestra personalidad porque todos están alineados con un centro auténtico claro. El encuentro con Beatriz en este jardín representa el momento donde nuestra autenticidad recuperada se encuentra con nuestra visión más elevada de posibilidad. Ya no necesitamos mentores externos porque hemos desarrollado la capacidad de acceder directamente a nuestra guía interior más sabia. Es la transición de ser estudiantes de la vida a ser co-creadores conscientes de nuestro destino y del destino colectivo.
El paraíso terrenal nos recuerda que todo nuestro trabajo de crecimiento personal no es para convertirnos en alguien diferente, sino para liberarnos de todo lo que nos impide ser plenamente quienes siempre hemos sido en esencia. En el momento más dramático y emotivo del purgatorio, cuando Dante finalmente se encuentra con Beatriz en el paraíso terrenal, no recibe la bienvenida cálida que había imaginado durante todo su arduo viaje. En lugar de eso, Beatriz lo confronta con una severidad que inicialmente lo desconcierta, reprochándole haber perdido el rumbo después de su muerte y haberse entregado a caminos que lo alejaron de la verdad. Esta escena nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del crecimiento personal auténtico, que el amor verdadero no siempre nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Beatriz representa mucho más que una musa romántica o un ideal inalcanzable. En la arquitectura simbólica de Dante, ella encarna la evolución del amor desde sus formas más elementales hasta su expresión más elevada. Comenzó siendo el amor adolescente, puro pero ingenuo, que Dante sintió cuando la vio por primera vez a los 9 años. Evolucionó hacia el amor cortés, idealizado y poético, que inspiró sus primeras obras. Pero en el purgatorio se revela como algo mucho más transformador, la sabiduría del amor maduro que desafía, purifica y eleva. En nuestro mundo contemporáneo, esta evolución del amor tiene aplicaciones profundas tanto en nuestras relaciones personales como en nuestro desarrollo profesional. Beatriz nos enseña que las personas que realmente nos aman no son aquellas que constantemente validan nuestras decisiones o nos protegen de la incomodidad del crecimiento. Son aquellas que tienen el coraje de confrontarnos cuando nos estamos desviando de nuestro potencial más elevado, que nos llaman a cuentas cuando estamos viviendo por debajo de nuestras capacidades. Pensemos en los mentores más impactantes que hemos tenido en nuestras vidas. Rara vez son aquellos que nos dijeron que todo lo que hacíamos estaba bien. Más frecuentemente son aquellos que nos desafiaron, que vieron en nosotros posibilidades que nosotros mismos no veíamos, que se negaron a permitirnos acomodarnos en versiones limitadas de nosotros mismos. Beatriz representa este tipo de amor exigente pero transformador. La confrontación que Beatriz hace a Dante también ilustra un principio fundamental del crecimiento, que para acceder a niveles más elevados de conciencia y capacidad, primero debemos ser completamente honestos sobre dónde estamos realmente. Dante debe confesar sus desviaciones, debe reconocer las maneras en que se distrajo de su propósito más profundo después de la muerte de Beatriz. Solo después de esta confesión radical puede acceder a las enseñanzas más avanzadas que ella tiene para ofrecerle. En términos de desarrollo personal moderno, esto se traduce en la necesidad de hacer inventarios honestos de nuestras vidas. No podemos transformar lo que no reconocemos. No podemos sanar lo que no nombramos. Beatriz nos enseña que el amor auténtico crea espacios seguros para esta honestidad radical, no para el castigo, sino para la liberación. La severidad inicial de Beatriz no es venganza, es medicina. Beatriz también representa la integración de todas las formas de conocimiento. Mientras Virgilio simbolizaba la razón pura, Beatriz integra razón, intuición, experiencia emocional y sabiduría espiritual. En el paraíso, ella no solo guía a Dante físicamente a través de las esferas celestiales, sino que le explica los misterios más profundos de la existencia, conectando conceptos teológicos complejos con experiencias vivenciales comprensibles. Esta integración es especialmente relevante en nuestro mundo actual, donde frecuentemente fragmentamos nuestro conocimiento en compartimientos separados. Tenemos la educación formal por un lado, la inteligencia emocional por otro, la espiritualidad en una caja separada, y la experiencia práctica en otra más. Beatriz nos muestra que la sabiduría verdadera surge cuando todos estos aspectos se integran en una comprensión holística de la vida. En nuestro desarrollo profesional, esto significa desarrollar lo que podríamos llamar liderazgo beatriciano, la capacidad de desafiar y elevar a otros desde un lugar de amor genuino, de integrar múltiples formas de inteligencia en nuestra toma de decisiones y de mantener estándares elevados no por ego, sino por compromiso con el potencial más elevado de todos los involucrados. La transformación de Beatriz a lo largo de la obra, de musa poética a guía espiritual, también nos enseña que nuestras relaciones más significativas deben evolucionar a medida que nosotros evolucionamos. Las personas que amamos y que nos aman deben estar dispuestas a crecer junto con nosotros, a desafiar versiones obsoletas de nosotros mismos y a sostenernos en el proceso de convertirnos en quienes estamos destinados a ser. El encuentro final con Beatriz nos recuerda que el amor más elevado no es posesivo ni indulgente, sino liberador y exigente. No busca mantenernos cómodos en nuestras limitaciones, sino impulsarnos hacia la expresión más plena de nuestro potencial.
Después de este viaje extraordinario a través de los 10 puntos clave del purgatorio de Dante, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas atemporales a los desafíos específicos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana del siglo XXI? La respuesta es que el purgatorio no es simplemente una obra literaria para admirar desde la distancia. Es un manual práctico de transformación personal que puede revolucionar completamente la manera en que abordamos nuestro crecimiento personal y profesional. Primero, el modelo dantesco nos enseña que el crecimiento auténtico requiere un compromiso total con la honestidad personal. En una era donde las redes sociales nos incentivan a proyectar versiones idealizadas de nosotros mismos, el purgatorio nos recuerda la importancia radical de la autoconciencia genuina. Dante acepta tener grabadas las 7 P en su frente, reconociendo explícitamente las áreas donde necesita trabajar. En nuestras vidas, esto se traduce en la voluntad de hacer inventarios honestos de nuestros patrones destructivos, de buscar feedback genuino de personas que nos conocen bien, y de resistir la tentación de proyectar una imagen perfecta cuando en realidad estamos en proceso de crecimiento. Segundo, la estructura sistemática del purgatorio nos ofrece una metodología clara para el desarrollo personal. En lugar de intentar cambiar todo a la vez, el modelo dantesco nos enseña a trabajar un aspecto específico de nuestro carácter a la vez, en un orden lógico y progresivo. Esto tiene aplicaciones inmediatas en cómo estructuramos nuestros objetivos de desarrollo personal. En lugar de hacer listas abrumadoras de resoluciones de año nuevo, podemos identificar cuál es nuestro pecado capital más fundamental, tal vez la tendencia a la arrogancia que sabotea nuestras relaciones, o la envidia que nos impide celebrar los éxitos de otros y enfocarnos intensivamente en esa área hasta que desarrollemos nuevos hábitos neurológicos. Tercero, el concepto de purificación activa que permea el purgatorio transforma completamente nuestra relación con la incomodidad del crecimiento. En lugar de ver los desafíos como obstáculos a superar, podemos reconocerlos como el material mismo de nuestra transformación. Cuando enfrentamos un conflicto en el trabajo, en lugar de simplemente buscar resolverlo rápidamente, podemos preguntarnos qué aspectos de nuestro carácter está revelando esta situación y qué oportunidades de crecimiento está ofreciendo. Cuando experimentamos rechazo o fracaso, en lugar de verlo como evidencia de nuestra inadecuación, podemos abordarlo como información valiosa sobre áreas donde podemos desarrollar mayor resiliencia y sabiduría. Cuarto, el purgatorio nos enseña el poder transformador de la comunidad en el crecimiento personal. A diferencia del infierno, donde las almas están aisladas en su sufrimiento, en el purgatorio hay una sensación constante de solidaridad y apoyo mutuo. Las almas cantan juntas, se animan unas a otras, comparten sus historias de transformación. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos conscientemente de personas que estén comprometidas con su propio crecimiento, que puedan sostener espacios de honestidad y vulnerabilidad, y que celebren nuestro progreso genuino en lugar de simplemente validar nuestro ego. Quinto, la separación gradual de Virgilio y la aparición de Beatriz nos enseñan sobre las diferentes fases del desarrollo personal y la necesidad de diferentes tipos de guía en diferentes momentos de nuestras vidas. En las primeras etapas de nuestro crecimiento, necesitamos mentores virgilianos que nos ayuden a desarrollar disciplina, estructura y comprensión racional de nuestros patrones. Pero llega un momento donde necesitamos acceso a formas más integradas de sabiduría que incluyan intuición, propósito espiritual y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Sexto, el paraíso terrenal nos recuerda que el objetivo del desarrollo personal no es convertirnos en personas perfectas, sino en personas auténticas que han recuperado conexión con su esencia original. En un mundo que constantemente nos empuja a hacer más, lograr más, el purgatorio nos enseña que a veces el crecimiento más profundo implica eliminar capas de condicionamiento para revelar quienes siempre hemos sido en nuestro núcleo más verdadero. Finalmente, todo el viaje del purgatorio nos enseña que la transformación personal no es un destino al que llegamos, sino un proceso dinámico que abraza toda la vida. Dante no termina su viaje en el purgatorio, se prepara para el ascenso al paraíso. De manera similar, cada nivel de crecimiento que alcanzamos simplemente nos prepara para nuevas posibilidades de expansión y contribución. En nuestro mundo actual, lleno de distracciones, presiones externas y cambios constantes, el purgatorio de Dante nos ofrece algo extraordinariamente valioso, un mapa probado y profundo para la transformación auténtica que honra tanto nuestra humanidad como nuestro potencial divino. No es escapismo literario, es sabiduría práctica para cualquiera que esté seriamente comprometido con convertirse en la versión más plena y auténtica de sí mismo.
En conclusión, el Purgatorio de Dante Alighieri nos ofrece mucho más que una fascinante aventura literaria del siglo XIV. Nos presenta un mapa temporal para la transformación personal que sigue siendo profundamente relevante en nuestro mundo contemporáneo. A través de la metáfora de la montaña sagrada, Dante nos enseña que el crecimiento personal no es un accidente, sino un proceso sistemático y conscientemente dirigido hacia nuestra mejor versión. Hemos visto cómo la estructura arquitectónica del purgatorio refleja las etapas naturales del desarrollo humano, desde el reconocimiento de la necesidad de cambio hasta la integración final de todas nuestras facetas en una personalidad equilibrada. Hemos explorado cómo la participación activa en nuestro crecimiento, que Dante dramatiza a través de los ejercicios específicos de cada terraza, anticipa los principios más avanzados de la psicología del desarrollo y la terapia consciente. Lo que hace extraordinario al purgatorio es su mensaje de esperanza fundamentado en el esfuerzo. Dante nos demuestra que entre la desesperación del infierno y la beatitud del paraíso existe un camino práctico, un territorio donde cada uno de nosotros puede trabajar conscientemente en convertirse en quien está destinado a ser. Esta visión transforma radicalmente nuestra relación con nuestros defectos y limitaciones, no son condenas permanentes, sino oportunidades para el crecimiento y la purificación. En nuestro mundo actual, donde frecuentemente nos sentimos abrumados por la velocidad del cambio y la complejidad de nuestros desafíos personales, la sabiduría dantesca nos recuerda que la transformación auténtica requiere tiempo, paciencia y práctica deliberada. Como las almas que ascienden cantando por las laderas de la montaña sagrada, podemos encontrar alegría en el proceso mismo del crecimiento, sabiendo que cada esfuerzo consciente nos acerca a la libertad interior que todos buscamos. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante universo del Purgatorio de Dante Alighieri. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a experimentar la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de este genio florentino que transformó para siempre nuestra comprensión del crecimiento espiritual y personal. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a esta obra tan transformadora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo buscador de crecimiento personal. Hasta el próximo episodio.